Mateo capítulo 19 nos muestra la historia del joven rico. Y el joven rico quería encontrar el reino de Dios. Y el Señor le dice: ¿ya conoce los mandamientos? Sí, los mandamientos los conozco desde niños. En la escuela dominical me los enseñaron. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y sígueme. Y entonces ahí ya no estuvo dispuesto el joven rico a deshacerse o a renunciar a sus riquezas materiales con tal de seguir al Señor. Entonces, hermanos, la mentalidad del ser humano, la mentalidad del hombre por naturaleza es creer que las riquezas y las cosas materiales son más importantes que la salvación. El ser humano por naturaleza cree que los bienes materiales son más importantes que la familia, que la paz, que el bienestar, que la salud, que el espíritu, que el alma y el cuerpo. Señor Jesucristo en Mateo 16:26 nos dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Hermanos, a veces no tenemos la perspectiva correcta de qué es lo más importante en nuestra vida. Si hacemos una evaluación de nuestra vida y somos sinceros con nosotros mismos y analizamos qué es lo más importante en nuestra vida, en muchos casos no va a ser las cosas de Dios. En muchos casos va a ser las cosas materiales. Y este era el caso de Lot. Lot vivía afligido en Sodoma. Pero entonces, si estaba afligido, ¿por qué insistía en vivir ahí? Y la respuesta es porque no quería renunciar a las cosas materiales, a su negocio. Ahora, hermano, yo con esto no le estoy diciendo que yo estoy en contra de que usted sea bendecido. Dios lo puede bendecir, hermano, y Dios lo puede prosperar grandemente. Las riquezas no son malas. Lo malo es amar más a las riquezas que a Dios. 1 Timoteo 8:10 dice el apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, hermanos, que Pablo no dice que la raíz de los males es el dinero. No está diciendo eso. Es el amor al dinero. Dice: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lot había olvidado que la fuente de la riqueza es Dios, no las cosas materiales. Y su tío Abraham era el ejemplo. Hoy, esta mañana, iglesia, el Señor quiere recordarles que la fuente de toda riqueza es Dios. Yo no sé si usted me está escuchando, o tal vez si me está escuchando pues no lo cree. La fuente de toda riqueza es Dios. Dios dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La fuente de toda riqueza es Dios. Dios puede enriquecerte materialmente. Las riquezas no son malas. El problema es que llegues a amar más a las riquezas que a Dios. Ahí está el problema. Que llegues a amar más a tu negocio que a Dios. Que llegues a amar más a tu trabajo que a Dios. Que llegues a amar más las cosas materiales que a Dios. Ahí está el problema. Y vemos a Lot, que es un ejemplo de lo que estoy hablando, porque la gente de Sodoma era perversa y le causaba mucho daño, pero Lot insistía en estar ahí.
Y muchas personas, hermanos, saben que deben amar a Dios. Muchas personas saben que deben de buscar a Dios. Muchas personas saben que deben de servirle a Dios, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se resisten a renunciar a cosas de este mundo. Tienen miedo a fracasar. Tienen miedo a pasar necesidad. Tienen miedo a perderlo todo. El Salmo 34 le dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En Dios no hay pérdida, hermanos. En Dios no hay fracaso. En Dios no se pasa necesidad, porque no hay justo desamparado ni sus hijos que mendiguen un pan. Esas son las promesas que tiene la Biblia para nosotros. La fuente de tu bienestar no son las cosas materiales. La fuente de tu bienestar es Dios. Amén. Proverbio 10:22 es un proverbio hermoso, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece, amén, y no añade con ella tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no hay en ella tristeza. Pero hermano, no busque a Dios porque puede bendecirlo. Busque a Dios porque le ama. Busque a Dios porque está agradecido que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. El hecho de que Dios nos bendiga no quiere decir que entonces ahora vamos a ver a Dios como un banco, ¿verdad? Un proveedor, un genio de los deseos. No, lo vamos a ver como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Y lo vamos a amar. Y entonces Lot insistía en vivir en Sodoma. Y había otra ciudad, Gomorra. Ciudades que se habían entregado por completo al pecado y a la maldad. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La Biblia dice que la queja, el clamor, el llanto de aquellos que eran oprimidos, que estaban sufriendo en Sodoma y Gomorra, había aumentado y era insoportable. Escúcheme bien, es decir, que la maldad y el pecado de Sodoma y Gomorra habían colmado la paciencia de Dios. Porque Dios es paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, pero no debemos tomar como tonto a Dios, porque un día se termina esa paciencia. Y eso es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Dios le había dado oportunidad a Sodoma y Gomorra, pero ellos seguían en su desenfreno, y la maldad en Sodoma y Gomorra había aumentado cada día más, de tal manera que llega el momento en que Dios dice: hasta aquí. Ahora, Dios no destruye a Sodoma y Gomorra por maldad, sino que Dios destruye a Sodoma y Gomorra por amor al resto de la humanidad. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted compra 2 libras de tomate y cuando la lleva a su casa y la pone en un escurridor y se da cuenta que hay un tomate podrido, ¿qué hace usted? ¿Pero por qué lo saca? Entonces Dios destruye Sodoma y Gomorra no porque es un Dios malo, al contrario, porque es un Dios bueno, para que no se contamine la tierra. Y Dios envía ángeles para anunciarle a Abraham lo que él iba a hacer. Génesis 18, usted encuentra ahí la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Pero en su misericordia también envía a los ángeles a Lot.
Y cuando vemos en Génesis 19 que los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, los hombres malvados de Sodoma querían violentar sexualmente a los ángeles pensando que eran hombres. Querían violarlos. Pero los ángeles los hirieron con ceguera. Ahora lo interesante de esto, hermanos, por favor mire para acá. Lo interesante de esto, que a los ángeles les resultó difícil sacar a Lot y a su familia de Sodoma. A pesar de que la Biblia testifica que Lot era un hombre justo, a los ángeles les resultó difícil sacarlo de Sodoma. Y veámoslo rápidamente en la Biblia, Génesis 19, 16. Y deteniéndose él, ¿quién él? Lot. Se detuvo Lot. Los varones lo asieron de su mano. ¿Qué varones? Los ángeles. Y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Mire para acá, por favor. A pesar de que Lot era un hombre justo, no quería salir de Sodoma, hermano. Mire qué tremendo es esto, hermano. Y utilicemos esa palabra coloquial que usamos en Guatemala: pampa mi matate. A pesar de que Lot era un hombre justo, y escúchame bien, y a pesar de que le estaban anunciando los ángeles el juicio que iba a venir sobre Sodoma, a pesar de que los ángeles le estaban diciendo: Lot, Dios va a destruir la ciudad, no quería salir. De tal manera que los ángeles le agarraron la mano a Lot, y le agarraron la mano a su mujer, y agarraron la mano de sus hijas, y arrastrados lo sacaron de la ciudad. Qué tremendo es esto, hermanos. Porque nosotros nos tenemos que identificar con ellos. Porque a pesar de que tenemos inclinaciones a la piedad, a pesar de que tenemos inclinaciones hacia el evangelio de Jesucristo, aún así a veces nos es difícil acercarnos a Dios. Aún así nos es difícil acercarnos, buscar de Dios. Aún así hay que rogarlos para que busquen de Dios. Aún así hay que mimarlos para que no busquen el pecado, a pesar de que son cristianos. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. En Lucas capítulo 15 nos habla acerca de la parábola de la oveja perdida. Y esa oveja perdida, esa oveja no buscó al maestro, fue el maestro que fue a buscar a la oveja. Fue él quien nos fue a rescatar. Fue él quien nos buscó. Fue él quien nos cargó en sus brazos de amor y nos trajo de nuevo al reír, porque nosotros no queríamos. Y aún así muchos no quieren. Hermanos, no podemos nosotros levantar nuestra mano y juzgar a Lot, porque muchas veces nosotros somos iguales que Lot. Muchas personas saben que el evangelio es la verdad, pero aún así se resisten a abandonar el pecado. Y están ahí los familiares, sus hermanos, sus padres, sus hijos, sus vecinos, sus amigos. Vamos a la iglesia, hombre. Ay, no quiero. Vamos, hombre, yo lo espero, lo paso a traer, vamos. Ay, no, usted, tengo mucho que hacer. Regreso cansado, no aguanto. Bien, hombre, vamos a la iglesia. Vamos a la oración el lunes. Ay, no, usted, qué aburrido. Bien, hombre, vamos a la oración.
Vamos el jueves a escuchar la enseñanza. Ay, no, usted me da mucho sueño, me duermo en el culto. No, hombre, véngase al culto. Y están rogándoles, hermanos. Dios salva a Lot y a su familia por misericordia, no porque ellos lo merecían, hermanos. Lot y su familia no merecían que lo sacaran de Sodoma. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y a pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel. Y si esta mañana estamos aquí es por su misericordia. No porque nosotros seamos buenos. Porque estoy seguro que muchos de los que están esta mañana aquí no querían venir hoy a la iglesia. Pero en su misericordia están aquí hoy. Lot había despreciado la bendición de Dios cuando abandonó a su tío Abraham. Pero Dios no le guardó rencor. Y en su misericordia Dios envía ángeles para que le advirtieran el peligro. Y esa es la misericordia que Dios muestra para cada uno de nosotros. Esa es la misma misericordia que nosotros disfrutamos hoy en día. No podemos jactarnos de nuestra justicia, sino de la justicia y de la misericordia de Dios para con nosotros. Él nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. Él nos amó cuando nosotros no tenemos nada con qué pagarle. Pero Lucas 17:32 nos dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué de la mujer de Lot? Es muy probable que la causa por la que Lot permanecía en Sodoma era la presión de su esposa y de sus hijas. Ahí en Génesis 19:14 encontramos de que las hijas de Lot estaban comprometidas con hombres de Sodoma. ¿Se da cuenta? Estaban comprometidas en matrimonio con hombres impíos. Ahí le pusieron el texto. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían tomado a sus hijas, y le dijo: levantado y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Las hijas de Lot no buscaron hombres temerosos de Dios. Las hijas de Lot buscaron hombres impíos. Pero los hombres impíos no quisieron nada con Dios. Y cuando Lot les fue a advertir, pensaron que se estaba burlando, que era un chiste. Lot y su familia habían despreciado la vida de santidad que habían llevado con su tío Abraham. Ellos querían placer, ellos querían comodidad, ellos querían estatus social, ellos querían disfrutar de sus riquezas, de su abundancia económica. Y cuando los ángeles los sacaron de la ciudad, el corazón de la mujer de Lot se había quedado allá atrás. Amén. El corazón de la mujer de Lot estaba en lo que dejó atrás. La mujer de Lot salió con su esposo y con sus hijas a fuerza, forzada por los ángeles. Y como la llevaban jalada de la mano, ella se resistía a renunciar a lo que había dejado atrás. ¿Y qué fue lo que hizo? Y los ángeles dijeron: no miren atrás, vayan por esta llanura.
Lea ahí Génesis 19, pero en su casa, no aquí. Vayan por esta llanura y no miren atrás. Pero como el corazón de ella estaba allá, dejé mis vestidos, dejé mis lociones, dejé mi casa de 2 niveles. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora, hermanos, los enemigos del evangelio se llenan la boca que Dios es malo porque destruyó a Sodoma y Gomorra. Se llenan la boca diciendo Dios es malo porque convirtió a la pobre señora en estatua de sal. Pero no fue por maldad que Dios convirtió a la esposa de Lot en estatua de sal. No fue porque es un Dios intolerante, sino lo hizo por respetar la voluntad de la mujer de Lot. La esposa de Lot no quería ser salvada. La esposa de Lot quería quedarse junto a sus posesiones materiales. Su corazón estaba allá. Ella no quería nada con Dios. Ella lo que quería era disfrutar de sus cosas materiales, y si las perdía, entonces ella prefería morir que renunciar a sus posesiones materiales. Es por eso que se convirtió en estatua de sal, no porque Dios es malo. Dios respeta nuestra voluntad, hermanos. Dios no va a forzar a nadie a buscarle. Joven que estás esta mañana, tal vez tus papás te obligaron a estar aquí en la iglesia, y lo hacen por amor, ¿verdad? No lo hacen por hacerte la vida imposible, lo hacen por amor. Pero Dios no te va a obligar a buscarle y amarle. Dios no te va a amenazar. Hermanos, las personas que vivían aquí en América cuando vinieron los conquistadores, vinieron los religiosos y los obligaban a convertirse al cristianismo bajo amenaza de muerte. Si no te volvés al cristianismo, te vamos a matar. Si no te volvés al cristianismo, no vas a poder, no te vamos a dar trabajo, te vamos a enviar a la cárcel. Entonces, la gente, ¿qué tenía que hacer? Bueno, convertirse al cristianismo a la fuerza, ¿verdad? Y llegaron a aborrecer el cristianismo hasta ahora. A uno de los jefes indígenas de una tribu en Sudamérica cuenta la historia de que lo iban a matar, y llega el religioso y le dice: ¿quieres convertirte para irte al cielo? Le dice, antes de que te vuelen la cabeza. Y le dice el indígena: ¿y el cielo que me estás ofreciendo, van a ir ellos? Le dice, y señala a los soldados españoles. Si ellos van a ir al cielo, entonces no quiero ir a irle. Entonces no. Eso lo hacían a la fuerza, pero Dios no fuerza a nadie, hermanos. Dios no fuerza a nadie. La esposa de Lot no quiso ser rescatada. La esposa de Lot quería quedarse con sus posesiones materiales, y Dios respetó su decisión. Así hoy día, hermanos, hay gente que no quiere ser salvada. Así hoy día hay gente que tiene años de escuchar el mensaje del evangelio y no quieren aceptar a Cristo, no quieren ser salvados, no quieren nada con Dios. Es su decisión. Es la decisión que ellos están tomando, y Dios va a respetar
esa decisión. El versículo 33 de Lucas 17, el Señor dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Los seres humanos, y regularmente más que todos los varones, cometemos un grave error. Y el error que cometemos es que creemos que es lo mejor para nosotros. Creemos que nadie sabe lo que necesitamos sino solo nosotros mismos. Pero estamos equivocados. Sin Dios estamos equivocados. Proverbios 16:25 dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero ¿qué dice? Pero su fin es de muerte. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros cometemos ese error. No, yo aquí estoy bien, yo como hago las cosas las estoy haciendo bien y aquí me voy. No, hermano, pero la Biblia dice que no está bien. No, yo digo que estoy bien y aquí voy. Y en este camino me voy. Entonces dice la Biblia, parece que su camino es derecho a su opinión, pero está equivocado, su camino es de muerte. Jeremías 29:11 nos dice que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Los propósitos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. De manera que los caminos que Dios tiene para nosotros son caminos de bendición, caminos de abundancia, caminos de vida eterna y de salvación. Aprendamos a confiar en Dios, hermanos. La esposa de Lot pudo haber disfrutado de muchas más bendiciones que las que había perdido. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque tenemos el ejemplo de Job. Job lo perdió todo. Le dice la esposa: maldice a Dios y muérete. Y le dice: no voy a maldecir a Dios. Y soportó la escasez, soportó la enfermedad, soportó la soledad. Y cuando hubo pasado su proceso, dice la Biblia que Dios lo bendijo mucho más de lo que había bendecido antes. Ese es nuestro Dios. La mujer de Lot, por querer salvar su vida, la perdió. Porque su confianza estaba en las cosas materiales. Ahora, hermanos, vemos como algo terrible el juicio de Sodoma y Gomorra. Pero el Señor en Lucas 10:12 nos dice de la siguiente manera: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Viene un juicio, hermano, mucho más terrible que el de Sodoma y Gomorra. Y hoy quizá no se lo está diciendo un ángel, sino que un guatemalteco con melón de tortillas. Que escape por su vida, que renuncie al pecado, que busque a Dios de todo corazón, que no se crea sabio en su propia opinión. Yo no le estoy diciendo renuncie a las cosas materiales, yo le estoy diciendo ame más a Dios que a las cosas materiales. Si Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, gloria a Dios. Y oro para que lo siga bendiciendo, y oro para que lo siga prosperando. Pero no ame más las cosas materiales que las cosas de Dios. Acuérdese de la mujer de Lot. Cristo viene pronto y debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Y no sea que seamos desechados por amar más las cosas
de este mundo. Colosenses capítulo 3 versículo 1 y al 3 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la palabra que el Señor nos trae esta mañana. Acuérdense de la mujer de Lot. Por amar las cosas de este mundo perdió su vida. Por querer salvar su vida la perdió. Mejor aferrémonos a Dios. En Dios está la bendición. En Dios está el bienestar. En Dios hay salud. En Dios hay paz. En Dios hay gozo. En Dios hay plenitud. Si lo tenemos a Él, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Póngase de